Hola, en esta sección del curso de ultrasonido nivel 1 de ITEC Pro veremos eh, la verificación de la sensibilidad de un palpador angular, es decir, qué tan, si es capaz de detectar discontinuidades pequeñas a una cierta distancia, para lo cual usaremos el patrón B1 que hemos usado en anteriores oportunidades. Previo a esto nosotros tenemos que verificar que el ángulo de salida del palpador que estamos usando, ¿no es cierto? En este caso dijimos que eran 61 grados, en los videos anteriores ustedes lo pueden ver, y por dónde está saliendo el haz, si está saliendo por acá o por acá. En este caso lo verificamos y sale a 11 milímetros del borde. Es decir, esta distancia de aquí a 11 milímetros. Por aquí está saliendo y con un ángulo con respecto a la normal de 61 grados. Usamos la misma perforación que tenemos con el que utilizamos para verificar sensibilidad de palpadores longitudinales, pero a esta distancia. Aquí ustedes van a entender por qué hay que verificar ángulo y por qué hay que verificar la ubicación de la salida del haz sonoro. Nosotros movemos, fíjense ¿cómo se llama? En el equipo, y vamos a ver que detectamos una discontinuidad a una determinada distancia. Lo dejamos ubicado en el máximo, ahí está el mínimo, los retrocedo, baja, ¿no es cierto? Y lo ubico en un máximo. Entonces, al equipo tenemos que informarle de cuál es el ángulo que tiene el palpador. Entonces, eso se hace con este seteo del, del equipo, y le decimos que son 61 grados. No olvidemos que este ángulo cambia dependiendo del medio del que estamos usando. Si fuera esto plástico o acero, o sea, perdón, fuera plástico o vidrio y no acero como el que estamos, es otro ángulo, y ese ángulo primero ustedes verifican en acero, en este caso 61 grados, y por la velocidad de propagación del haz sonoro en el acero y en el medio, por ejemplo, si están inspeccionando un ducto HDP, tenemos que tener la velocidad transversal del HDP. En este momento, este acero tiene una velocidad transversal de 3.225 metros por segundo. Ya fue calibrado, ¿no es cierto? Fue verificado el ángulo de salida y por donde ya sale el haz sonoro. Entonces, nosotros le informamos el ángulo, en este caso 61. Este parámetro que está X valor es la distancia del borde a donde sale la sonora. En este caso 11, ¿no es cierto? Podemos cambiarla y lo dejamos en 11 milímetros. ¿Qué nos informa? Si ustedes se fijan, esta medición que sale acá, que aproximadamente son 15 milímetros, sale una flecha hacia abajo. Y acá hay una flecha en diagonal en esta sección de acá. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos 15 milímetros de profundidad. ¿Por qué razón? Porque aquí se forma un triángulo, rectángulo. Ahí está la perforación. Un triángulo que tiene 90 grados acá, ¿no es cierto? El haz sonoro llega a la discontinuidad que tenemos acá y se forma ese triángulo. Entonces, tenemos que sumar a esta distancia la distancia que encuentra desde el haz sonoro a este punto que está acá, que lo informa el equipo, y le tenemos que restar esa distancia el valor X, que es el borde a por donde sale. Entonces, porque en terreno es mucho más fácil medir así que estar midiendo desde los 11, desde el borde, ¿no es cierto?, una reglilla. Si nos dice el instrumento 20 milímetros, posicionamos en 20 milímetros, ¿no es cierto?, y ahí hacia abajo está la discontinuidad. En este caso son aproximadamente 15 milímetros.
Entonces, eh, 15 que está acá, con la flecha hacia abajo, es la distancia, la profundidad donde se encuentra la discontinuidad. Y esta distancia, que es la hipotenusa, es la que nos indica en esta parte del equipo, con esa diagonal, 31 milímetros. Es decir, es la distancia que hay de la hipotenusa. De esa manera, nosotros podemos dimensionar o ubicar dónde está la discontinuidad. El equipo, si ustedes se fijan en el ASCAN que muestra el equipo que estamos usando, aparece efectivamente el pic de producto de esa discontinuidad que tiene el patrón B1. Y además, con las mediciones del ángulo de salida, exacto, con la distancia X por donde está el haz sonoro, podemos determinar con exactitud a qué distancia está ubicada en cuanto a diagonal, a profundidad y distancia desde el borde del palpador, la discontinuidad. No olvidemos que, por ejemplo, estamos inspeccionando una unión soldada de tope, por ejemplo, un estanque, y esta tiene, no sé, 11 milímetros de espesor la plancha. Entonces tenemos que ser capaces de decir, mire, a una profundidad de 6 milímetros y a una distancia de tal parte de donde se ubicó el palpador, está la discontinuidad, para que, no sé, mediante una perforación o un rectificado de esa zona se vuelva a hacer el cordón de soldadura. Bien, les vuelvo a recordar que tenemos el foro, donde ustedes pueden hacer consultas con respecto a dudas que se le planteen cuando ustedes hagan esta práctica. Les recomiendo hacer la práctica y aunque tengan dudas, igual las hagan antes de la clase práctica que nosotros vamos a tener en una fecha próxima. De tal modo, eso les va a ayudar mucho, aunque no sean exitosas las pruebas que ustedes hagan, ojalá que así sean, pero ya con tener algo de práctica ustedes pueden saber por lo menos la manipulación del instrumento. Eso lo pueden ver en el catálogo, ¿no? Pueden consultar, ¿no es cierto?, a través de este foro, y así aclarar las dudas y sacar el máximo provecho a la clase práctica. Muchas gracias.